Muy bien, entonces ya aprendimos cómo utilizamos la entrevista para validar nuestro proyecto, nuestra propuesta de valor y de esta forma estar seguros que vamos por buen camino. Ya sabemos quién es realmente nuestro mercado meta, ya sabemos a quién va dirigido. Entonces, ahora sí, continuamos con el esfuerzo más que cada vez va creciendo más y más, comenzando por el estudio de mercado. Y este empieza precisamente con la encuesta. Para eso tenemos que aprender ciertos instrumentos. Los instrumentos más importantes pues son la encuesta y necesitamos saber diseñarla. Es importante que ustedes sepan que no es al azar, que no son las preguntas que se me ocurren, sino que tienen que tener ciertas características, cierta lógica, cierto orden y ciertos aspectos que no deben de ser olvidados para que esta encuesta salga bien y la información que obtengamos, que es lo más importante, pues sea útil. Primero que nada, cuando vamos a hacer un estudio de mercado, tenemos que establecer el objetivo. ¿Qué quiero hacer con qué quiero hacer con este estudio? ¿Qué es lo que quiero obtener con este estudio? Porque de lo contrario sería como hacer un chismógrafo. No sé si alguna vez ustedes, en mis tiempos existía. No era Facebook, el chismógrafo era que te pasaban una libreta llena de preguntas y tú tenías que irlas contestando. Entonces eran preguntas de N circunstancias que no tenían ningún objetivo en sí, solamente sacarte información. Aquí sí necesitamos saber precisamente qué es lo que quiero saber, cuál es mi meta, qué es la información meta a la que quiero llegar. Entonces establecemos objetivos, existen muchos tipos de objetivos para hacer encuestas, en estas en particular, para un estudio de mercado, para un plan de negocios, pues obviamente vamos a preguntar sobre el producto, si lo acepta, si le gustaría. Si se fijan aquí, ahora sí le pregunto, ¿le gustaría que sea así? ¿Le gustaría que sea así? ¿Le gusta de este color? ¿Le gusta con este material? Aquí sí se vale, aquí sí ya podemos hablar del futuro. Compararlo con la competencia. ¿Usted compraría este o este? ¿Cuánto pagaría por este? ¿Cuánto pagaría por este? Aquí sí se vale hacer comparaciones con competencia. ¿Cómo quiere que el producto sea? Y aquí vamos con cuestiones tangibles o intangibles del producto. Aquí podemos preguntar si le gusta de cierto tamaño, de cierta cantidad, con cierto tipo de empaque, con ciertos colores. Aquí podemos preguntar todo lo que se nos ocurra para tener mejor idea de lo que vamos a hacer con nuestro producto. ¿Qué consideraciones debemos hacer para hacer una encuesta o un cuestionario? No hacer preguntas innecesarias es algo muy típico que se preguntan cosas, o sea, cada vez que se hace una pregunta deben decir la información que obtenga de ella, ¿de qué me va a servir? Si no tienes una respuesta a eso, mejor no la preguntes. No omitir preguntas, así por el contrario, así como puedes hacer preguntas muy tontas o muy necesarias, puedes dejar de hacer preguntas que te pudieran dar información. Tengan mucho cuidado con palabras subjetivas. ¿Qué es esto? Las palabras subjetivas son palabras que tú entiendes para ti significan una cosa, pero para las personas puede hacer algo muy distinto. Les puedo preguntar algo bien fácil. ¿Qué para ti qué es el amor? Entonces yo les puedo decir maravillas acerca del amor, pero hay gente que me ha llegado a contestar, para mí el amor no existe. O para otros puede decir, el amor es color de rosa. Entonces, cada quien tenemos nuestra forma de ver del amor. Entonces, tengamos cuidado. Si nos topamos con una palabra que siento que yo la entiendo de cierta manera y quién sabe cómo la entienden los demás, pregunta de otra manera. Por favor, esto es bien importante. A mí esto me lo dijeron ¿qué? Estudié mi carrera hace 20 años, poco más, sí, 20. Terminé hace 20 años mi carrera. Y me dijo mi profesor, cuando hagan un cuestionario, por favor, hagan las preguntas de tal manera que cualquier tonto entienda lo que le estás preguntando. Y sí, y es algo que día tras día me he dado cuenta y las experiencias y los errores de otros, y propios obviamente, que te das cuenta que si no preguntan de manera sencilla,
a la gente le cuesta mucho responder. Véanme a mí con ustedes que de repente no les sé hacer bien las encuestas. No son encuestas, ¿verdad? Los exámenes. Entonces hay que tener cuidado. A diferencia de un examen, aquí no se permiten, o bueno, no es bueno hacer que la gente haga cálculo. Que no sea confusa, que no entienda muy bien qué significa, o que les estés preguntando de cosas de, ¿se acuerda usted cuando tenía 10 años y hacía tal cosa o tal cosa? No, no es conveniente. No suponer que sabe. Este es un error típico y muy grave. Se le hacen preguntas al encuestado dando por hecho que él sabe lo que estás hablando o lo que o lo que tendría que saber para poderte responder. Entonces, aguas, a nada de suposiciones. Cuidar un orden lógico, si vas a hacer preguntas con primeros generales y luego ya nos vamos a preguntas más específicas, o podemos hacerlo al revés, preguntas específicas, luego vamos a hacer haciendo más generales, pero hay que seguir un orden lógico. Hay que hacer encuestas interesantes porque si no la gente se fastidia y te deja ahí a media encuesta. Y aguas con el tiempo. Es típico que no sé si les ha tocado que les hagan una encuesta y que tardan horas haciendo la encuesta y pues la persona se desespera y comienza a contestarte por contestar. Y eso es gravísimo. Y bueno, esto sucedió, este último dato sucede pues por las condiciones actuales. Se te pide que los datos personales, uno, no son preguntas, tienes que pedirlas. ¿Por qué? Porque para quien ha preguntado esto, necesitamos con esto establecer que le estamos preguntando a mi segmento de mercado, a ese que yo estoy dirigiendo. Entonces, uno, tengo que hacer esta segmentación, tengo que dirigir, mandar mi encuesta a las personas que yo segmenté con las edades, sexo y todas las categorías del estudio de mercado que yo establecí, del segmento de mercado que yo establecí. Y es muy importante que las hagas hasta el final, las preguntas hasta el final. Esto por cuestión de seguridad. Hoy en día la gente ya es muy renuente a darte cierta información personal. Entonces, si ve que le estás haciendo una encuesta cuya información no sirve más que para tus propósitos, pues con toda seguridad te va a dar esta información. Entonces, tampoco le preguntamos todo. No necesitamos saber ni su nombre, no necesitamos saber si está... no necesitamos saber demasiado de esa persona. Con que sepamos qué sexo es, igual, recuerden, demográficas, qué edad tiene, demográficas, dónde vive, geográficas, qué ingreso tiene, ¿sí? Entonces, estos datos personales me ayudan a segmentar a mi mercado y de esta manera yo sé a quién le estoy preguntando y a la hora que me esté respondiendo mi encuesta, sé que está respondiéndome una persona que cumple con las características que yo necesito. Y por último, bueno, perdón, y estos datos precisamente se tienen que poner al final. No cuentan como pregunta, pero se ponen al final. ¿Qué debe contener un cuestionario? Pues primero saluden, es de buena educación saludar. Información de identificación importante, edad, sexo, nivel socioeconómico, qué ciudad, en qué colonia, teléfono, ocupación, todos estos datos que puedan ser importantes. Recuerden, está aquí, pero no significa que va al principio. Al final lo ponemos. Darle instrucciones, por favor responder tiene opción de varias respuestas o solamente una respuesta, o pasar a las 5 o pasar a las 20. Hay que darle instrucciones y le agradecemos y nos despedimos. Hay que hacer un plan de muestreo. ¿A quién debe preguntarse? ¿Qué población objetivo? Nuestro marco muestral. Y para una línea aérea, las preguntas a las personas, le puedes preguntar a personas de negocios o a vacacionistas. Entonces, a ver, ustedes probablemente llevan estadística y llevaron la parte de muestreo, ¿ok? Entonces se tiene que sacar una muestra y esa muestra
Es a la que tú tienes que preguntarles, a las personas que tú necesitas saber la información. Entonces aquí el ejercicio que le estoy poniendo de línea aérea es que o le preguntas a las personas de negocios o le preguntas a los vacacionistas, porque si se fijan, ambos tienen motivos, hábitos y costumbres sumamente distintos. Entonces, las preguntas que le vas a hacer a unos o a otros son totalmente diferentes. Entonces, tienes que tener muy claro a quién se lo vas a preguntar. No vas a ir a ponerte ahí en la fila de todos los que van a subirse al avión. Tienes que saber a cuáles de esa fila necesitas la información para el proyecto que requieres. Y pues bueno, tienes que sacar tu muestra y las preguntas tienen que ser abiertas o cerradas. Entonces, esa es la forma como se debe de formular un cuestionario, y lo importante de esta parte es que tengas bien preciso a quién le vas a preguntar. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son más comunes y gustan más de aplicarse porque nos da pocas opciones de respuesta, y eso nos permite hacer parámetros mucho más fáciles. ¿Qué hago cuando hago una encuesta? ¿Puedo combinar diferentes tipos de preguntas? La respuesta es sí. ¿O puedo hacer solo un tipo de pregunta? La respuesta es también, siempre y cuando logres el objetivo de tu encuesta. Entonces aquí dice, la primera pregunta cerrada es la dicotómica. Es muy fácil, dico significa dos. Aquí lo que tiene son dos opciones de respuestas. ¿Llamó usted personalmente a la empresa? ¿Sí o no? No hay más. Porque no te puede decir una persona, no sé, porque entonces está, señor, se encuentra bien, tiene algún problema mental o algo por el estilo, ¿llamó o no llamó? ¿Sí o no? Así como cuando le preguntas al novio, ¿le llamaste o no le llamaste? ¿Sí o no? Y ya, no, corazón, ¿cómo crees? Y después existe la selección múltiple. Ahora sí, tienes 3 o más opciones de respuestas. ¿Con quién salió estas vacaciones? Mi esposa e hijos, con amigos, solo, otro, con el otro, nada. Existe una que se llama escala de Likert, probablemente ustedes la han visto. Se solicita su grado de conformidad o inconformidad. Las personas prefieren trabajar de día que de noche. Totalmente de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, totalmente de desacuerdo. Muy importante que se pongan los 5 niveles si llegan a utilizar este tipo de encuesta. Escala de importancia, seguramente también la han visto. Mide la importancia de algunos atributos. El servicio amable es para mí muy importante, de cierta importancia, no muy importante, sin ninguna importancia. O la escala de medición, mide algunos de los atributos por opinión. La comida en el restaurante me pareció, seguro lo han visto, excelente, muy buena, regular o mala. Importante igual, todos los niveles. Escala de intención de compra, describe el intervalo de intención de compra. Si estuviera disponible un servicio de renta de motos aquí, definitivamente lo utilizaría, quizás lo usaría, no estoy seguro, quizás no lo usaría o definitivamente no lo usaría. Entonces, estas son las preguntas que pueden ustedes trabajar en su ejercicio. Ahora, las preguntas abiertas. Estas son muy buenas, pero aquí el problema es que tienes muchas opciones de respuesta y eso puede dificultar el análisis. Tienes que considerar de manera importante si puedes usarlas o no. Entonces, la primera pregunta abierta son, sin estructuras, muchas formas de responder. ¿Qué opina de la limpieza de los baños de un restaurante? Entonces, imagínense cuántas respuestas pudiera tener aquí. Desde un no me importa, o desde un es sumamente importante porque bla, 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 y el otro día me encontré bla, 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 bla. Entonces,
una pregunta abierta te puede dar muchísima información, pero tienes que tener mucha habilidad para que la puedas analizar. Asociación de palabras. Estas ya van, de aquí en adelante, son una tendencia muy psicológica con respecto a hacer el análisis de estas respuestas. Asociación de palabras. Aquí lo que se hace es mencione una palabra de lo primero que, o sea, de una palabra menciona lo primero que se te ocurre. Entonces, si yo a ustedes les dijera café, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes? Comodidad, barato. Entonces, esas respuestas que ustedes hayan tenido en su mente, que obviamente si hacen una encuesta, lo que esperas es que la pongan aquí, tienes que tener un análisis psicológico de lo que significa esa respuesta y encontrar finalmente las connotaciones positivas o negativas que pudieran dar sobre tu producto. Por ejemplo, si alguien, tú estás quieres vender café orgánico y le preguntas a alguien esta pregunta y te dicen café y te dicen Nestlé, pues obviamente no estás con tu segmento de mercado o tu potencial consumidor. Completar oraciones sin terminar. Esto es bien interesante y me gusta utilizarlo en ciertas circunstancias, es bueno. Cuando elijo un vestido, lo que más tomo en cuenta es, y si yo le pregunto a las chicas esto, puedo tener respuestas muy interesantes desde el precio, el color, o más complejas, cómo me queda, cómo me veo, cómo me siento en él, ¿sí? Entonces, todas estas respuestas, si yo las hago en una encuesta, pueden darme información muy importante de la percepción del consumidor y a partir de ahí tomar ciertas decisiones. Completar una historia, se parece un poquito a la anterior. Historia incompleta. Hace tiempo fui a pasear a la playa. Cuando estuve allí, lo que menos me gustó fue. Entonces, si tú te dedicas a servicios turísticos y entonces la gente te comienza a platicar de lo que no le gusta, pues bueno, pues son precisamente cosas que tú tendrías que cambiar para que tu producto sea aceptado. Y existen unas dos que se llaman completar la ilustración o la prueba de precisión temática, donde lo que se hace es mostrar diálogos de una ilustración o se presenta un dibujo y se pide que cuenten la historia sobre lo que sucede. Entonces, a partir de esto, ese diálogo, esta información que te pueden poner en ilustración, te da muchísima información de lo que está pensando la persona, está pensando el individuo. Imaginen, aquí les puedo explicar un ejemplo. Si yo les pusiera una imagen donde están en una tienda de Oxxo, donde están dos cajas, una cerrada y una fila para una sola caja con 5 personas. ¿Qué estarán pensando las personas, la cuarta y la quinta persona que están formadas en esa fila? Entonces, a partir de esa información, de esa historieta que pudieran ustedes hacer con lo que está pensando la gente, pues pudiéramos tener información interesante de qué es lo que necesito mejorar o qué necesito hacer para que mi servicio sea mejor. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de encuestas y pues ya platicamos más adelante sobre ellas. Me tomé la libertad de hacérselos ejemplos de malas preguntas. Vamos a ver, se identifican dónde está el error. ¿Cuáles son sus ingresos exactos familiares? La palabra exacto. O sea, si le dices a una persona que te diga exactamente cuánto gana, digo, pocos son los que ganan exactamente 4,000 pesos así cerraditos. Mucha gente gana, bueno, ustedes que son contadores, hay días que la quincena es más larga, que es más corta, entonces sale 4,050.37 y la siguiente quincena 4,088.9. Entonces, que le pidas a una persona
el ingreso exacto puede ser demasiado difícil. Tendría que saber cuánto gana su papá o cuánto gana su esposa, exactamente. Entonces le estás pidiendo que haga cálculos. Recuerden, no es conveniente. Aquí lo que puedes hacer es preguntarle aproximadamente y le pones un rango de 5 a 7, de 7 a 10, de 10 a 15, más de 15 y punto. Es mucho más fácil de contestar y te sirve de igual manera. ¿Sale de vacaciones ocasionalmente o con frecuencia? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es la diferencia entre ocasional o con frecuencia? ¿Se fijan? Son estas palabras subjetivas que les digo. ¿Qué entiendes por ocasional? ¿Qué entiendes con frecuencia? Mientras no te quede clara cuál es el concepto de ambos términos, pues entonces estás cayendo en un error. Entonces aquí, igual que el anterior, es mejor que des un rango. Sale usted cada 15 días, cada mes, una vez al año, 2 veces al año, y a tu encuestado les facilitas mucho la forma de contestar. ¿Cuántos comerciales de Coca-Cola vio el mes pasado? Imagínense, a ver, si yo les preguntara, bueno, para empezar, ven tele, la primera pregunta tendría que ser esa, ¿no? Si ves televisión nacional abierta con comerciales, hoy en día eso ya es relevante y entonces le da la instrucción que pasen a esta pregunta. Pero no le puedes preguntar así, no puedes preguntar cosas del pasado y menos cuántos comerciales vieron. ¿Cuáles son los atributos más sobresalientes y determinantes para elegir un restaurante? Igual que la segunda. ¿Qué es sobresaliente? ¿Qué es determinante? ¿Son conceptos iguales? ¿Son sinónimos? ¿O son opuestos? ¿O qué onda? Aquí lo más conveniente es que hagas una pregunta como ¿en qué es lo que más se fija usted para elegir un restaurante? Y le pones el menú, los precios, la atención y le pones la instrucción. Puedes seleccionar solo uno, puedes seleccionar solo 3 o puedes seleccionar todos los que se le pegue la gana. O le puedes pedir que te digan, ordénelo del 1 al 3 según el grado de importancia y eso te da más información. Eso te da muchísima más información. ¿Considera que está bien que el gobierno suba los impuestos y provocar que muchas empresas deban cerrar? ¿Qué error hay aquí? Este error no se los comenté, pero sí también es muy importante. Aguas con preguntas tendenciosas. Aquí es obvio que te van a decir la gente, no, no está bien que el gobierno suba los impuestos. Y es precisamente la pregunta que tú quieres que respondan. Y pues bueno, a menos que sean políticos y necesiten que sus encuestas lleven cierta tendencia, pues bueno, se entiende y pues así es la cosa. Pero en el caso de la encuesta lo que necesitas es información, información que te lleve a tomar decisiones. Entonces no es bueno hacer preguntas tendenciosas, así que procuren, eviten ese tipo de preguntas. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es conocer el proceso para la investigación de mercado. Entonces primero tenemos un objetivo de la encuesta, diseñamos la encuesta, diseñamos la muestra, es decir, qué cantidad y público objetivo vamos a tener. Entonces, a ver, ustedes van a hacerme un ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo así. Tienen que ustedes establecer cuál es el objetivo del producto que van a encuestar. Me van a diseñar, van a decirme qué preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, de acuerdo a la cantidad que les pedí. Después me van a hacer la muestra, es decir, a quiénes las personas a las que ustedes deberán preguntarles. El muestreo, bueno, seguramente han visto las fórmulas de muestreo y bueno, si no voy a mandar una información extra por ahí. Y bueno, lo que se hace es hacer una prueba piloto. ¿Qué significa esto? Que antes de que tú te pongas a hacer miles de encuestas para obtener tu información, primero haces un número pequeño de encuestas para que te des cuenta si cometiste algún error.
pueden ser errores de redacción, de ortografía, como vieron hace rato. Pueden ser errores de pregunta, que estemos preguntando de manera subjetiva, o cualquier cuestión que tú puedas notar que estés haciendo mal, se corrija antes de comenzar a difundirla. Y entonces ahora sí, comenzamos a levantar los datos, le mandamos las encuestas, hacemos la captura de los datos, analizamos esos resultados y pues entregamos los resultados. Eso es las etapas que se necesitan para hacer la investigación de mercado. Hoy en día, para nuestra fortuna, ya la tecnología ha avanzado bastante y eso significa que pues la parte de capturar la encuesta, de cuantificar cuántos contestaron qué cosa, graficarlas y analizarlas, hoy en día pues existen ya programas que nos ayudan muchísimo a ello. Y bueno, estos son algunos de los que les puedo comentar: SurveyMonkey, OneLine Encuesta, o el más usual, gratuito y muy fácil de utilizar, está en Google Drive. Entonces ustedes van a Google Drive, van a encuesta o cuestionario y ahí pueden diseñar sus encuestas y les da varias alternativas de hacerlo y pueden hacerla llegar a las personas que ustedes deseen. Entonces, el ejercicio consta precisamente en utilizar Google Drive para sus encuestas y en clase les diré qué condiciones necesito para que hagan sus encuestas. Ok, dentro del proceso de la investigación de mercado tenemos el análisis de resultado. Aquí quiero que ustedes sean un poquito más informados para que puedan hacer su ejercicio adecuadamente. Análisis de datos. Una vez obtenidos los resultados de la muestra encuestada, se procede a realizar un análisis que permita resolver el objetivo del estudio, para lo cual se obtiene una gráfica por cada pregunta, realizando una explicación breve de los resultados que presenta. Todo lo que ustedes tendrán que hacer cuando estén haciendo su ejercicio, como les menciono, ya estos programas que están en estas plataformas, pues prácticamente ya te hacen todo el trabajo, te hacen hasta la gráfica. Pero la parte del análisis, eso no te lo hace, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, el primer análisis que tendrás que hacer es que pregunta por pregunta analices lo que te está dando la información. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que el precio que la gente está dispuesta a pagar es, entonces aquí tú con la gráfica que obtienes te das cuenta que está dispuesta a pagar más de 400, pero no más de 799. Y eso ya es una explicación que tú estás dando por el análisis que te lleva a la gráfica. Y por ejemplo, en este otro caso, han deseado en algún momento realizar un curso relacionado con la música, pues aquí te dice que el 82% desean realizar este curso. Entonces, pones esa información junto con tus gráficas y de esa forma vas haciendo el análisis de cada una de ellas. Para terminar el estudio de mercado se realiza una conclusión inclusiva que destaque los principales hallazgos del estudio de mercado con respecto al objetivo deseado. En caso de encontrar información poco favorable para el proyecto, debe ser mencionada. Jamás se debe ocultar información, proponiendo estrategias alternativas para solventarlo si fuese el caso. Si de plano hay una de no, nadie quiere tu producto, pues bueno, pues no, así no lo quieren, tenemos que hacer otra cosa. La redacción debe ser concreta, interesante y bien redactada. Recordar que la información recolectada es esencial para la toma de decisiones de la empresa. Falsificar dicha información o aplicar las encuestas a personas que no cubran el perfil de mercado buscado provoca que la empresa tenga pocas posibilidades de éxito. Recuerda, se supone que esta es su empresa, así que tienen que tratar la empresa como si realmente se le estarían haciendo. Y si alguna vez llegan a hacer una encuesta de alguien más, háganle como si fuera suya, porque esta información cuesta mucho dinero y trabajo obtenerla. Y si es falsificada y con ella me lleva a tomar decisiones que no, que me van a costar, pues sí es una verdadera falta de ética no hacer bien el ejercicio. Muy bien, continuando con el proceso, finalmente tenemos la entrega de resultados. ¿Qué se hace? Pues,
me faltó comentarles la conclusión inclusiva, ¿qué significa? Que de cada una de las gráficas que hiciste, vas a hacer tu conclusión, o sea, toda esa información a qué me lleva. Me lleva a resolver que el proyecto el producto llama la atención, lo quieren con estas características, lo que más llama la atención, lo que menos favorecedor fue. Comienzas a hacer toda esta explicación y esas son tus conclusiones, que finalmente te llevarán a la presentación de resultados, que en el caso de ustedes será mediante una exposición de los mismos después de haber terminado de su ejercicio. Van a hacer ejercicio como lo hicieron la vez pasada, con un video donde ustedes están grabando, por eso les decía que tienen que resolver esta parte. Por el momento es todo.